Fíjense que me gusta la anécdota que está contando mi querido Gerardo Pérez García, hablando del cruce de espadas. Peligrosísimo, ¿eh? Buen juego, buen juego de esgrima. De esgrima, pero además entre sensibilidades muy particulares. Claro, demasiado. O sea, muy diversas. Diversas, pero afines. Pero que desembocan, afines, y que desembocan en situaciones terribles en muchas ocasiones. Por eso costó un matrimonio a un personaje. De muchos otros que por la misma circunstancia la esposa les ha dicho, tienes tele, ahí te ves. Y ahí la dejó. Gracias al Pollo Feliz Arnoldo de la Rocha, a Mangueras y Conexiones de Puebla, Gerardo Navarro, a Pinzón Proyectos y Construcciones, Jean-Paul Pinzón, al Hotel Holiday Inn Finza, Alfonso Gómez Quintanar, a Weldent, Sarquís Mena, a Flor de Aloe, Ángel del Castillo, a Plaza Dorada, Blanca Peralta, a Mosup, Moisés Ortiz Bracho, a la Hacienda San José Actipan, Jorge Espina, a Vimatec, Vicente Aguirre. Mande, señor. ¿Ya? Pues buenas tardes. ¿Cómo estás, Gerardo? No, hombre, escuchándolo, aprendiendo de ustedes, siendo la fuente de la sabiduría y la orientación política. No. Ni Cicerón, ni Platón, ni Aristóteles juntos. Mira, qué mal te ves y qué mal te escuchas. Oye, con un comentario así. Es en serio. No, Gerardo, tú sabes. Sacó su sarcasmo. Sí, claro, pero muy corriente. Porque el sarcasmo, además, tiene un encanto cuando es fino, cuando... Ahora ya me está degradando. Ya lo degradó usted. Ya mejor no vengo a tu programa. Ya te mandó a tercera división, Pedro Muñoz. ¿De qué nos vas a platicar, mi querido Gerardo? Otra crisis que creo no se ha dimensionado todavía o no se le ha dado realmente la dimensión que tiene, sumada a la crisis mundial de salud, la ecológica, la económica y demás. Pero antes quiero aprovechar inicialmente para mandarle mi solidaridad al párroco de Panteló, Chiapas, a Marcelo Pérez Pérez, porque le están levantando cargos falsos la Fiscalía de Chiapas, sí, por cierto, donde gobierna Morena, a este párroco que ha acompañado muchos procesos de los indígenas tzotzíles y celtales. Cuñado de Adán Augusto. Exactamente. La hermana de Adán Augusto casóse con Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas. Y bueno, la idea es platicar un poco de esta crisis humanitaria que es la migración. Y inicialmente me gustaría recordar unas palabras que dijo Vicente Fox sobre los migrantes cuando estuvo en la presidencia. Decía Fox que los migrantes mexicanos hacen los trabajos que ni los negros quieren hacer. Un comentario sumamente racista y denigrante. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de las Migraciones? En el mundo hay cerca de 280, 300 millones de migrantes por diversas causas. La guerra o las guerras, que ahí no es solamente la de Ucrania, crisis económica, crisis ambientales, etcétera. Persecución político. Y se le ha dado mucho énfasis hoy, mucha difusión a lo que acaba de pasar en Texas, pero poco nos acordamos que justamente en forma casi simultánea, en otra parte del mundo, en el continente africano y europeo, en Melilla para ser preciso, que ha sido una zona históricamente receptora de migrantes. De migrantes sí, africanos, como frontera sur. De migrantes africanos, así es, que no los dejan pasar a Europa porque son negros. Y ahí también murieron migrantes y no tuvo la repercusión que tuvo esta tragedia aquí en Texas. Pero esta tragedia de Texas se suma a un conjunto de tragedias, algunas que ya han quedado en el olvido, y nada más un recuento muy rápido. Por ejemplo, en Veracruz, el 16 de enero,
se detectaron a 359 migrantes hacinados en la caja de un tráiler. Salvaron la vida de manera milagrosa. El 4 de febrero detuvieron otro tráiler en Córdoba, Veracruz, con 312 migrantes. Y aquí, en abril, en el estado de Puebla, en Tlacamilco, en la Magdalena Tetela, en Acajete, se encontraron migrantes de Guatemala, Ecuador, Cuba, Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Uzbekistán y la India. Igualmente, en este año, en San Luis Potosí, se encontraron 160 migrantes. Y bueno, nos podemos ir a otras cuestiones mucho más graves, que no es solamente encontrarse migrantes. ¿A qué me refiero? Estas historias de masacres de migrantes. Yo creo que ya se nos olvidó el caso de San Fernando, Tamaulipas. Claro, la masacre. La masacre de San Fernando, Tamaulipas, en 2010. En la Calderón, el presidente. Murieron más de 72 migrantes. No, acribillaron. Y murieron acribillados. Es diferente el concepto, claro. En un galerón. Sí. Los formaron como con Hitler o los campos de concentración, hombre. Que fueron los Zetas. Sí. Y justamente ahí, porque es el paso a Texas. Obligado a San Fernando. Pero no solamente se dio eso, también ya se nos olvidó que en el 2012, en Cadereyta, Nuevo León, mataron a 50 migrantes. No solo los mataron, los descuartizaron, los quemaron, les arrancaron la cabeza, los brazos, las piernas, las lenguas, etc. Igualmente... Pero, perdón, tocayo, tanto lo de San Fernando como lo de Cadereyta lo ligo más con una cuestión ya del narco. Es del narco. Es que el tráfico de personas... Quiero entender que eran mulas, las famosas mulas, o pertenecían a otra organización. No, o los llevaban a los campos. Hay campos de trabajos forzados. Sí. No, pero por la forma en que los mataron. Es una forma de mandar el recado. Hay que partir de que los cárteles hoy son transnacionales. Están desde Ecuador, en este caso, hasta Canadá, llevando personas. Pero otra masacre de migrantes se dio en Cadereyta, Tamaulipas, justamente. Y ahí hubo, en 2021, que ya se nos olvidó, cerca de 20 migrantes muertos, en donde se demostró la colusión de la policía municipal con el narco. Y no ha pasado nada, no aprendemos. En diciembre pasado, lo del tráiler con migrantes en Chiapas. Entonces, hay una serie de hechos que nos llevan a reflexionar sobre la migración y la crisis humanitaria que estamos sufriendo, no solamente a nivel de México, sino a nivel mundial. Y creo que vale mucho la pena también verlo desde otra perspectiva. Por ejemplo, líquido, por favor. El año pasado, hermano, México fue el segundo receptor de divisas. Mismas que presume tu señor presidente de manera absurda. A China, son gracias a mí. Y fueron 54 mil millones de dólares que contabiliza el Banco Mundial. El Banco de México contabiliza en 51,000. Pero la migración mexicana hoy es más fuerte que nunca a raíz de la crisis que se dio con la pandemia. A raíz de la pandemia. Del 19 a la fecha. ¿En qué se demuestra esto? De enero a mayo del presente año, del 1,017,951 migrantes que han sido detenidos en los Estados Unidos,
prácticamente el 40% son de origen mexicano. De hecho, han sido detenidos 379.206 migrantes mexicanos, frente a 210.876 migrantes del Triángulo de Centroamérica, Sí, claro. llámese Guatemala, Honduras, El Salvador, claro. Entonces, esto nos debería de prender Belice. las alarmas, porque hay un flujo migratorio constante en nuestro país, y este flujo migratorio no se ha detenido, al contrario, está repuntando. Sí, hay que ver nada más cómo está Chiapas, Tapachula, y hay que ver cómo está Tijuana. Y, ojo, no solamente Con esos eso, campos de donde están concentrados el estado de Puebla los indocumentados. está entre los 10 estados Sí, señor. Expulsores de migrantes. expulsores de migrantes, Sí, que no es sí. solo de la Mixteca, hay que ir a la Sierra Norte Sí, sí, y sí, ver sí. cómo hay Hace migrantes ahí. hace un momento comentabas que las causas de la migración son muy variadas y muchas, pero yo no sé si coincidan. Me parece que la principal es buscar condiciones de vida más dignas que permitan, pues hombre, Sumado al desempleo, por eso, y a la violencia. que ya está como otro factor también. Porque, por ejemplo, en estados como ya detectados, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chihuahua, parte de Veracruz y otros, hay desplazados que se vuelven migrantes, desplazados de su territorio, De su propia que no es tierra. solamente la migración económica o la migración social, Laboral. etcétera, no, ya hay desplazados por el territorio, por hacerse de sus esas bienes, tierras, claro. ahí está Michoacán, territoriales. ahí está Guerrero, ahí está Zacatecas, Chihuahua, ahí está Chihuahua, está como Tamaulipas. migrantes que están ya huyendo de los cárteles Sí, que están señor. haciendo de sus bosques, sí, de sí, su agua, sí. y De etcétera. todo. Apoderados de la riqueza de México y expulsando, obligando a que esta gente se desplace. Por cierto, ahora que está tocando el tema de los migrantes, llamó la atención la sorpresiva salida de David Méndez Márquez como delegado de Sí. Lina en Puebla. Estaba haciendo un buen papel y sube a redes que como lo mandan Lo querían a Sonora, mandar a no, Sonora, lo norte. decía. Sí. Con todo respeto, David Méndez, un ascenso o un traslado de eso a una plaza como Sonora, la dejas ir arguyendo que esta es tu tierra y que aspiras a un cargo, que aspiras a un cargo público, sabiendo que estás más que vetado por Casa Aguayo, salvo que López Obrador ya le ha dicho, o Mario Delgado, No lo y David, tú vas a ser el próximo rey David. pero una gente cercana a López Obrador, del cual forman parte un equipo, efectivamente están participando con él. Por eso llegó de delegado. Claro. Porque lo había corrido Sí, Miguel Barbosa. Barbosa, No claro. solo él, sino su esposa en la SEP. Sí, y su mamá, por ejemplo, hoy trabaja también en el gobierno federal. No, sí tiene. Su mamá Rosa Márquez es la que ha hecho el verdadero trabajo en la izquierda, no de hoy. Y tienen un desde referente su actual- nacional Sí, pero a ver, cercano ¿tú a crees López que Obrador? ¿tú crees que David Méndez sí llegue a un cargo de elección popular? ¿Quién sabe? Yo no lo pondría entre sí y no por una Sino todo cuestión. lo contrario. Porque Pérez no, Muñoz. ojo, no se te olvide que en el 24 van a estar en juego no solo la gubernatura, Claro, todo. diputaciones 217 federales, alcaldías, diputaciones 16 diputaciones federales, 41 federales. locales. Y siguiendo con este hilo de lo que sucede con los migrantes, no hay que perder No, pero nomás de respóndame. vista. Nomás respóndame para ya regresar al tema migrante. ¿Ve usted a David Méndez Márquez en las boletas? No, pero que va a pelear un puesto, sí. Lo va a pelear. ¿Para usted? Que No, yo creo alcance- que en las boletas para nada. Que le alcance o no es distinto, pero que está peleando un puesto para el 24, sí. Y no solamente Le había también dado, su le mamá. ganó la batalla al Ejecutivo del ¿Quién sabe? Estado. Espérenme, cuando lo cesan y regresar como delegado, Regresó como rey, por favor. con el cobijo de No don está- Andrés Manuel Lo López único Obrador. que digo es, David no está muerto. Ya vimos que no está muerto.
Y yo creo que en el 24 va a pelear una diputación federal. Y hay que decirlo, David es gente Acá preparada. fuimos, sí, acá no, y fuimos. aquí va a venir probablemente la próxima semana. Tranquilón, etcétera. Maneja muy bien todas estas fricciones que naturalmente se dan por la ambición de muchos a esas posiciones. Él heredó o tiene el gran bagaje de sus dos padres. Sí, claro. Sí. De Jorge Méndez Ah, Espíndola y de Rosa Márquez Cabrera. Y su propio bagaje. Que No, su pero claro, propio camino pero los también padres, va. más sobre todo la mamá, lo llevó de la mano, por favor, Pérez Muñoz. Por eso, pero también David. No, él ya tiene se su vio, propia claro. Personalidad. Y bueno, No, eso sobre no esto de hay la la menor migración, duda. va a estar o ya está plenamente en la pre-campaña electoral de los Estados Unidos que va a haber en noviembre, Sí. para renovar tanto la Cámara de Diputados federal Como la alta. como la alta. Lo que es el Congreso de la Unión allá en Estados Y Unidos. hay que verlo también desde esa perspectiva, qué tanto le interesa a los Se prevé Estados una derrota Unidos, de John Biden, ¿no? De su partido. ¿Qué tanto le interesa realmente a Joe Biden y a los Estados Unidos lo que pasa sobre la migración? Y lo podemos ver en pesos o en dólares. Joe Biden hizo un puerquito y juntó 3.200 millones de dólares, no del gobierno, no del fisco, de la iniciativa privada para invertirlo en El Salvador, Guatemala y Honduras. Y lo que viene para México. En contrapartida, el gobierno norteamericano ahí sí, le ha dado más de 45,000 millones de dólares en armas al gobierno de Ucrania. Ahí es donde realmente se demuestra El interés, si lo hay o no lo hay. Y no lo A hay. ver, repite la cantidad para estos tres países de Centroamérica. 3.200 millones de dólares 3.200. Contra Ajá. 45,000. contra Contra 45,000. 45,000 para armas en Ucrania. Y te lo pongo de otra manera, Estados Unidos gasta en este año 800,000 millones de dólares para su industria militar. Todos los países de la Unión Europea, más Estados Unidos, Canadá, solo lograron juntar 4.200 millones de dólares Contra 400,000. para 800,000, que es nada más el presupuesto militar norteamericano para combatir el cambio climático. Sí. O sea, Cambio climático. que además fue uno de los compromisos en la cumbre climática de Glasgow, etcétera. Y también en esta lógica, y algo que mencionaba Leo, que hay que verlo desde esa lógica, el por qué están pasando estas cuestiones. Yo creo que hay que revisar a fondo los tratados de libre comercio que ha sostenido tanto Estados Unidos como México, Canadá y los países de América Latina, porque es absurdo hoy que se privilegie el tráfico, el que las mercancías y el capital Sean seres humanos. puedan transitar libremente sí. por todos los países y no los seres humanos. Sí. Cuando un migrante también es una mercancía porque va a Estados Unidos, Como esclavo. no, a Muchos vender como una esclavos. mercancía que se llama fuerza de trabajo. Sí, mano de obra. Pero que lo que Que refleja gana es una mejor. deshumanización absoluta. Total, absoluta. total sí. y absoluta. Ver, vaya, lo comentamos Las y yo siento. condiciones en No, las hombre, que van. no, hacinados y muriendo asfixiados, o sea. Paradójicamente, si lo Y vemos lo que así, pagan para que los pasen. a eso voy. Digamos, en un rango, pagan entre 5 Y 10 a mil 15,000 dólares. dólares. Que es una Si fortuna, vienes- Claro. Si vienes de el Darién, Sí. este paso muy difícil entre Colombia y Panamá, Eso es el más caro. Sí. pero Bueno, uno de si los más eres caros. chino, Uh. te cobran 30,000 dólares. Entonces es un recurso multimillonario. Sí, claro. Por eso las mafias están desde el sur del continente hasta
los Estados Unidos. Controlando a ver, y cuidando su no negocio. Claro, Ese es el negocio. no solo es de Colombia, no solo es de México, es de Estados Unidos, porque por Claro. favor, ¿por dónde entran? Claro, ahí evidentemente como el control del tráfico De drogas, nervantes, claro. como el tráfico De personas y de niños y de, de mujeres. La claro. trata. Pérez Muñoz, nos Por quedan eso, unos minutos. A ver, Perdón, sí. nada más rápidamente. A mí me llama mucho la atención, no sé, a ustedes, que hoy lo que se llama izquierda o la izquierda no tenga como un eje central de sus propuestas en términos de renegociar los tratados de libre comercio para que haya un flujo migratorio en toda América Latina, nadie lo o por tiene. lo menos, Muy cierto, o por lo nadie. menos para el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá. Pero y se le- acaba de firmar, se Pérez quitaría, Muñoz, pero se acaba de firmar. Van a tener una reunión a fin de año para revisar el tema. Lo Sobre puedes- todo por la posición de México que está lo violentando. puedes revisar. Bueno, a lo que voy es, ninguna organización hoy que se llama de izquierda está proponiendo esto. Porque no les interesa, Gerardo. Mira, y de verdad, gente de izquierda como tú es admirable. No te estoy echando porras, ni mucho menos. Pero la gran mayoría, Gerardo, son acomodaticios, son vividores, o sea, les interesa pues su beneficio personal, de sus familias, Se lo dice Pedro para que lo entienda Juan. enquistados en diferentes grupos sociales, en la academia, enquistados en el gobierno, en los gobiernos, pero los verdaderos luchadores, yo creo que sobran Y dedos ya de una algo, mano. yo he visto... No hay. me he dado cuenta, no sé ustedes, en su mayoría, de compañeros que ya no les gusta pensar, mucho menos tener una visión crítica, Menos actuar, claro. sí tener ayatolas políticos y... A ver, pero ya que hablas de ayatolas políticos. Ya va, la no, nos quedan unos minutos. semilla. No, aguante, vara, aguante. A ver. Ya abrió el juego Luis Miguel Barbosa para su sucesión. Y están en la palestra ya sus 4 corcholatas o los 4 aspirantes que sin que los haya destapado prácticamente les dio el banderazo porque lo tenemos más que claro y confirmado el asunto. Y hablamos del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez, hablamos de Olivia Salomón, secretaria de Economía, hablamos de Sergio Salomón Céspedes, líder del Congreso del Estado, y Melitón Lozano Pérez, Secretario titular de de Educación. Al contrario, Censu, sin vetar, veta y denosta, y ya es el juez, ya enjuició a Ignacio Mier Velasco. Pero a la vez también, sin vetar, veta a Alejandro Armenta, porque sé que hay 2 que llevan años caminando y por qué no lo van a hacer los suyos. ¿Ve usted alguna posibilidad de este cuarteto de Luis Miguel Barbosa o ve usted posibilidad con los 2 morenistas? Mier Velasco y Alejandro Vuelvo Armenta. a repetir, no es mi apuesta. Mi apuesta está por otro lado, no entrar. No, pero tu No, perspectiva. no. Su No punto que de le vista. apuestes tú. No. Tu perspectiva, ¿la ves viable No. por alguno de estos? Con ninguno si planteas realmente una transformación, una revolución y transformación de la 4T. Con ninguno. Con los 6. Con los 6. ¿Con quién sí, Ninguno. Pérez Muñoz? Habría que buscar otras estrategias y que tiene que ver los cambios que se dio en la primera ola progresista en América Latina, hablo de Ecuador, Bolivia, con Brasil, con Lula que va a regresar al poder, Sí, en fin de se año. dieron fundamentalmente porque había grandes movimientos sociales, potentes movimientos Que son los que sociales empujan las cosas que realmente. llevaron Sí. a Lula, que llevaron a Correa, que llevaron a Evo Morales, que rescataron a Hugo Chávez. En estos momentos, lo que se ha llamado la tercera ola del progresismo se ha institucionalizado, entonces no, por eso no
no me parece ninguno. ¿Quién sí? Insisto en la pregunta. Ninguno. Entonces, Hay que buscar, Tendría que haber- hay que buscar nuevas estrategias. Bueno, hay que partir de lo que menciona el artículo 39 constitucional. Hay que buscar la autonomía de los pueblos para el pueblo, sin ayatolás, sin mesías, e ir construyendo. Pero eso no le interesa ni a la izquierda ni a la derecha. Es- Ellos quieren Es seguir. problema de ellos, no es No, pero si no, es problema pero de la ¿a dónde vamos? sociedad. Bueno, como Puebla, como que Estado, voten. Yo en estos momentos, esta es mi postura. no es respetable, pero entonces quiere decir que estamos en un desierto y que Es finalmente lo se va a mismo. imponer la voluntad de un ayatolá o de un mesías. A ver, lo que va a cambiar es la cara, claro, no la estructura. claro. Entonces, ¿para qué estarse peleando así sea Claudia No, Rivera, no, no, sea no, no, quien no, sea? pero lo que me refiero es que necesitamos una Puebla digna, necesitamos una Puebla de progreso, Y- necesitamos una Puebla de paz. Y necesitamos un movimiento social realmente Fuerte, movilizado, claro. fuerte, ¿Y crítico. se alcanzará para que se lleve de aquí al 24? Habría que ver en qué situación se encuentra el movimiento social en su conjunto en Puebla. Para mí, en pañales. Está Sí, lamentable. Adormilado totalmente. más que dormido. Mi Yo querido, me despediría nada más con algo que mencionó Gabriela Sánchez de la Universidad de Massachusetts, que menciona sobre esto que en los próximos días quizás se calmen un poco las cosas, hablando sobre la tragedia de Texas, porque va a haber muchas inspecciones, redadas, más gente en las noches vigilantes, pero pasarán unos cuantos días hasta que y volverá llegue a llegar la otra próxima tragedia. tragedia. Claro, claro. Están las balaceras de Estados Unidos. Hombre. No cesan. Gerardo Pérez Muchas Muñoz, gracias por su tiempo y un gusto estar con ustedes. pues te voy a garantizar que también para nosotros es un gusto que estés aquí. Aunque tú te Más hagas, para te nosotros, hagas- más para nosotros. Sí, claro. Y para nuestra Claro. Están audiencia. muy bonitos tus Ya me van a calcetines. empezar a Hoy sí, tirar le otra vez. zapatos. hoy sí le alcanzó para que vengan completos. Mira, Y hubo, Viene como un se hizo una cooperacha entre el equipo Una de cooperacha, producción sí. para comprárselos porque si no... como un Pues figurino. fíjate que no es mala idea. No es mala idea. Gracias, Gerardo. Gracias a No se ustedes. vaya. Regresamos con don Fernando Mario Salazar, todo un personaje que sus historias, sus remembranzas de esa Puebla que va mucho más allá, pero que cuando hablamos de la Puebla que nos tocó vivir como niños, Se yo creo acabó. que a nosotros Se acabó. por eso, pero pues entonces el que Mario Que nos lo nos traiga. comparta, pues es fantástico. Así es. Recuperar la memoria histórica. Recuperar la es memoria histórica. importante. Ojalá Eso. nuestros gobiernos la recuperaran. No les interesa, hombre. Pero bueno. A ver, entonces, No, nada más iba a decir, bueno, hay que ver el presupuesto federal para cultura. 35 centavos, 35, 40 centavos por habitante y año. Nada más. cuando debiera ser. échale un peso. ¿Cuánto debe de ser, de acuerdo a la UNESCO, el presupuesto para cultura? Debe ser entre 1 y 2 puntos porcentuales del Del PIB. Producto Interno Bruto. El PIB, un punto porcentual en nuestro país son 210 mil millones de pesos. Uf. ¿Cuánto fue el presupuesto para el sector cultura que está ahí, el radio, educación, etcétera? 15 mil millones de pesos. Contra 200,000 Porque me millones dices de de pesos. educación, vaya. Ya. Estamos jodidos. Pero ahí está el trabajo de gente como Mario Salazar, que pues en esta lucha que parece estéril, Yo pensé que iba a decir de Delfina Gómez, un titular de la SEP. no sé, Ahora chécalo cuánto ganan, y te lo digo por mi tierra, en Huachinango, te ponen a una directora de cultura ganándote muy bien, ¿y qué hacen? pues disfrutar de las bondades de la Exactamente. sierra. ¿Cómo se da en ecología? Sí, Checa, claro, no solamente claro. del gobierno federal, de los El gobiernos estatal, claro, municipales. también, sí, también. No se vaya, regresamos en 2 minutos con Mario Salazar y la historia del pasado. Sí, la historia del pasado, pues, es obvio que estoy redundando. No. La historia de la Puebla. No. Señor, bueno, déjeme.
No, pero no se equivoca, es perfecto. No, claro que me equivoco. Es perfecto. Mi humildad me permite reconocer. Las ofertas de verano llegaron a Plaza Dorada. Ven con tu familia y vive una experiencia única. Aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas. Anticipa tus compras, disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consiente a toda la familia. Recuerda que por ti y por todos los que queremos, seguimos con los protocolos de sanidad para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado. Las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada. Plaza Dorada. Flor de Aloe es una empresa mexicana, fundada en el año 2000, que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras. Entre ellos, se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud, porque en Flor de Aloe convertimos su salud en prosperidad.